Quizás ven mi reflejo en mi rostro, un poco de tristeza, pero obviamente es por alguien muy amado, muy querido, como todos. Es el líder de ya de Acción Medellín, pues está hospitalizado y está en terapia intensiva. Confío en Hashem que Él hará lo mejor. Confiemos en la gracia y en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Él es bueno, para siempre es su misericordia, dice su palabra. Y confío porque Él levantará de ese lecho a nuestro hijo, lo levantará con mayor fuerza para que pueda continuar ese legado que le ha dado eterno esa congregación allá en Alto Medellín. Usted, Shalom. Debemos hacer, como dicen en términos criollos, corazón. Y debemos estar alegres a pesar de las circunstancias, porque hoy es un día bendito, santo, de Hashem el Shabbat. Hoy deseo pues compartir con ustedes lo acontecido hace más de 2000 años. Las fiestas que estamos celebrando coinciden mucho con nuestro maestro Rabbi Yeshua. Así como lo de la sexta, en el buen sentido de la palabra, lo de Belov tienen a su Rabbi Nachman, nosotros tenemos pues a Yeshua como nuestro Rabbi, nuestro maestro. Deseo pues compartir esta porción tal como relata la Torah, la Biblia. Es dividido en dos segmentos esta exposición. La primera parte como el cómo y el por qué. Y la segunda parte, el Pesaj, en relación a nuestra redención en Yeshua HaMashiach. Voy a leer el Salmo 40, versículos 7 y 8. Dice: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo sabemos que el Mesías tendrá que venir 2 veces? La Torah no habla mucho del Mesías el ungido. El concepto de un Mesías rey vino a ser revelado más tarde, realmente. Especialmente en el tiempo del rey David, aumentó la revelación según el Mesías,
el ungido, que gobernaría sobre las 12 tribus de Israel en el mundo y en el mundo entero. Sin embargo, el concepto Mashiach, un ungido, o en su forma definida, a Mashiach, el ungido, no aparece por primera vez en relación a la realeza, sino en relación con el sacerdocio. Debemos tomar muy en cuenta esta relación. Mashiach versus sacerdote, Cohen. La expresión Mashiach aparece 3 veces en el Sefer de Levítico capítulo 4, donde habla del sacerdocio, del sacerdote ungido que ofrece sacrificio por el pecado. Esa es la primera revelación que la Torá hace del Mesías en relación con el sacerdocio y el sacrificio por el pecado. El concepto del Mesías que ha predominado en el pensamiento judío a lo largo de la historia es el concepto de un Mesías rey. La palabra rey, como todos sabemos, en hebreo es Melech, empieza con la misma letra de Mashiach, con la Mem. Por lo tanto, cuando se habla del Mesías entre los judíos, en primer lugar se entiende como el rey. Por esa razón podemos decir que Yeshua todavía no es el Mesías, rey de Israel. Porque hasta ahora solo ha estado ejerciendo la función como Cohen Gadol, el sumo sacerdote celestial, a la diestra de Abba, nuestro Padre. Y todavía no se ha sentado como el rey en el trono de David, su padre, gobernando sobre las tribus de Israel, desde Jerusalén. Al leer el Salmo 89, versículos 3 y 4, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación será. Y el 89, 34, 36 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Pero en el milenio estará ejerciendo las dos funciones de rey y con Gadol, rey y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si leemos la carta a los judíos en el Bihashá, el libro de Hebreos 10, 11, 13 y 21, la voy a leer en la versión hebreica del Código Real. Dice: y ciertamente todo Cohen, sacerdote, está de pie día tras día,
sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera pacientemente hasta que el Rey, bendito sea, ponga a los que se oponen por estrado de su pie. Amén. Y teniendo un gran acalor, el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Amado, cuando los escritos apostólicos dicen que Él es el Mesías, lo hacen en primer lugar en relación con su ministerio como coencador. Y en segundo lugar, como Él ha sido designado por el Eterno para ser el Mesías Rey en el futuro. Un Mesías que no ha sido reconocido todavía por los dirigentes de su pueblo, Israel. No puede ejercer su función como Mesías. Como el concepto judío predominante del Mesías tiene que ver con la realeza y la restauración del reino de Israel. Los discípulos de Yeshua no podían entender a su rabino, a su maestro, a Yeshua, cuando habló de su necesidad de morir y resucitar. Porque no esperaban a un Mesías suficiente. El pueblo como tal, Israel, no esperaba a un Mesías suficiente, haciéndose él mismo como ofrenda por el pecado, el cordero que quita los pecados del mundo, sino a un Mesías triunfante que podía restablecer en aquella época el reino de Israel, el cumplir las promesas dadas al rey David y los demás profetas. Nuestro pueblo esperaba a un rey cabalgando un caballo con una espada cortando la cabeza a todos sus oponentes. Por eso no lo entendían. Los discípulos de Yeshua reflejaban el pensamiento judío general. Solo se espera un Mesías rey semejante a David y a Salomón, pero de carácter universal y eterno. La revelación de un Mesías suficiente que se entrega como sacrificio para su pueblo no es muy desarrollada entre los rabinos. La mayoría de ellos rechazan tal concepto. Sin embargo, hay varios documentos antiguos rabínicos que hablan de esto, pero esta revelación ha estado escondida de la mayoría de los rabinos hasta hoy. Ese secreto del Eterno solo ha sido revelado a unos pocos judíos, entre ellos los rabinos y a muchísimos gentiles. Elohim, el juez supremo, tiene su propósito con esto. Obviamente que sí. ¿Qué propósito? Amén. Así cuando hubo la muerte, hubo un estruendo, la cortina que
ocultaba el arca en el lugar santísimo, a morir nuestro Mesías Yeshua, se rajó de arriba abajo, como para dar entrada, no para que saliera, sino para que entrara todo que quería buscar ver del Eterno. Amén. Ahora vamos a destacar el hecho de que la Torá da varios testimonios mostrando que el Mesías tiene que venir 2 veces. 3 personas constituyen prototipos proféticos del Mesías venidero. Uno es José, el otro es Moisés, Moshe, y el otro es Yehoshua, Josué. La primera vez que Joseph ben Jacob se encontró con sus hermanos en Misraim, en Egipto, no lo reconocieron. Los gentiles, los egipcios, habían reconocido como su Salvador. Y él también estaba sustentando a su vez a los hijos de Israel, sus hermanos, las 11 tribus, pero no lo sabían. En el primer encuentro no le reconocieron sus hermanos, las 11 tribus, cuando subieron a Egipto, no los reconocieron como su hermano. Tenía que haber otro encuentro. Y en el segundo encuentro, los hermanos de José y José se dio a conocer por su verdadero nombre, y así los ojos de los hijos de la circuncisión, los israelitas, fueron abiertos. Así será de nuevo de la segunda venida de Yeshua el Mesías. Lo verán, todos ojos lo verán, todo el pueblo lo verán y verán los hoyos de su costado y dirán, ese es el Mesías. El otro prototipo profético, Moshe, salió del palacio del faraón y vino a sus hermanos que estaban esclavos para liberarlos de la esclavitud. La primera vez que Jesús fue rechazado por ellos y tuvo que huir a Egipto, hubo solo la segunda vez, cuando vino a los ancianos de Israel y les recibieron como el enviado del Eterno para su liberación de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Moshe también vino 2 veces. La segunda vez fue aceptado por el pueblo de la circuncisión, los israelitas. Y el tercer prototipo profético fue el de Josué. Fue enviado por primera vez a la tierra prometida como espía. Al regresar al pueblo, no hicieron caso a sus palabras y quisieron apedrearle. Tuvo que haber otra oportunidad. Cuando Josué finalmente introdujo al pueblo a la tierra, era su segunda visita a la tierra prometida.
Este es otro testimonio dado en la Torá de que el Mesías tenía o tiene que venir 2 veces a su pueblo y a su tierra. Yeshua es el Mesías anunciado por el Nabí, profeta, el Nabí Yeshayahu, Isaías. Es un sefer en su libro, capítulo 53, 11 a 12. Voy a leerlo despacio para que podamos entender, aunque ya yo sé que ustedes lo conocen. Dice el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha sido revelado el brazo de Adonai? Delante de él creció como infante y como raíz de tierra seca. No tenía forma ni hermosura para que le miráramos, ni belleza para que nos dedicáramos en él. Fue despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Volvimos de él nuestro rostro, lo tratamos con desprecio y no lo estimamos. Ciertamente él sufrió nuestros dolores y cargó con nuestras enfermedades, que todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y humillado. Mas él murió por nuestras transgresiones. Mas él murió por nuestras transgresiones. Amén. Fue afligido a causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, él lo recibió y por sus heridas fuimos sanados. Amén. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos, cada cual siguió su propio camino. Mas Adonai ha hecho caer sobre él las transgresiones de todos nosotros. Se acercó y fue afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matanza, y como oveja que enmudece ante sus criadores, mas él no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue tomado. ¿Quién podrá describir su angustia? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes y golpeado por los inicuos de mi pueblo. Se dispuso su sepulcro con los inicuos, mas con el rico su muerte. Sin embargo, no cometió iniquidad, ni hubo engaño en su boca, mas fue voluntad de Adonai que él sufriera, y lo sometió al dolor, y él entregó su vida como expiación por la transgresión, para que vea la descendencia y largos días, y la voluntad de Adonai prosperará en su mano. A causa del dolor de su alma, él vivirá y quedará satisfecho con entendimiento y librará de culpa a los tzadikim, a los justos. Pues él es siervo de muchos, llevará la iniquidad de ellos. Por lo tanto, pondré su parte con los grandes, y él repartirá el despojo
con los poderosos, porque ha derramado su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. No obstante, cargó la transgresión de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Sabemos Sabemos que nuestro pueblo Israel, nuestros hermanos mayores, como decimos, creen que este Salmo, Isaías 53, se refiere a Israel. Quise leer el contexto completo porque ahí vemos se refiere a una persona. Amén. Y con esos detalles sí podemos decir. Más claro, como dicen, no canta un gallo. Más claro que el agua. Ahora, leemos que David profetizó acerca de Yeshua el Mesías. Amén. En su afición, escrito está en Tehilim 22, 12 al 20. Dice de esta manera: muchos toros me han rodeado, todo salvaje de Basham me tienen cercado, abren amenazantes la boca contra mí como un león hambriento y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón se derritió como cera y mis extrañas se desgastaron dentro de mí. Mi fuerza se ha acercado como un tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has echado en el polvo de la muerte, me han rodeado los perros, me han cercado una turba de malhechores y traspasaron mis manos y mis pies. ¿Eh? Me dolían todos mis huesos, ellos me miraban y se regocijaban. Perdón. Se reparten mi ropa entre ellos y sobre mi vestimenta echaron suerte. Pero tú, oh Adonai, no estés lejos de mí. O tú, fortaleza mía, apresúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada y del poder de los perros. Voy a continuar. Moisés escribió en Devarim, Deuteronomio 28, versículo 28, 29, palabra que Adonai le dijo así: un naví, un profeta, como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Amén. Y ocurrirá que le pediré cuenta a quien no escuche la palabra que él diga en mi nombre. Amén. Hay una versión que dice: Jesús es el naví anunciado. Jesús es el Mesías, es el Hijo del Creador del universo, que me dio su vida para salvarnos. Amén. Volviendo a leer el Biblia, dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4,
Pasuquín 14-17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también enviará Dios con él a los que durmieron unidos a Jesús. Amén. Porque os decimos esto como fue enseñado por el Adón, el Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, bajo ninguna forma precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, como con voz de mando, como de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aquí aún vivos, seremos levantados hasta las nubes para juntarnos con ellos y dar la bienvenida al Señor desde el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Amén. Bendito sea el Eterno por revelarnos sus secretos. Amén. Por consiguiente, consecuentemente, en la celebración de Pesaj, además de celebrar la Pascua, la libertad de nuestro pueblo, nuestra libertad en ella, en Pesaj, está nuestra redención en Yeshua. Amén. La fiesta de Pesaj, Pascua, es, en mi opinión personal, una de las celebraciones más hermosas que el Creador nos ordenó llevar a cabo, pues nos declara su perfecto plan de redención al hombre a través de su Hijo Jesús. Es sumamente emocionante descubrir cómo la celebración de Pesaj concuerda y anuncia y detalle por detalle a nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador. ¿Cómo quisiera que este video llegase a mano oído de algunos amados hermanos mayores judíos, y vean esta semejanza, ve estas concordancias y anunciación, detalle por detalle, de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hagamos un pequeño repaso para ver claramente cómo el Pesaj concuerda y anuncia a nuestro Rey Mesías, Yeshua. La palabra hebrea Pesaj significa literalmente pasar sobre o pasar por encima. Este término hace alusión directa a lo que sucedió en Egipto con el pueblo de Israel, cuando la muerte pasó por encima de las casas que estaban marcadas en sus dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Es precisamente durante este evento que se instituye la celebración de Pesaj, según el libro Shemot P12, capítulo 12. Los preparativos para la celebración de la Pascua se inicia el día 10 del primer mes, Aviv, también conocido como Nisan. En aquel día, cada hogar tenía la responsabilidad de buscar un cordero de un año, sin defecto y apartado hasta
el día 14 del mismo mes. Eso está reflejado, documentado en el capítulo 12, versículos 3 al 6, versículo de Éxodo. El día 14, entre las 2 tardes, aproximadamente a las 3 de la tarde, a las 3 p.m., el cordero debía ser sacrificado. Y la sangre del cordero debía ser rociada en el dintel y los 2 postes de las puertas de la entrada de cada hogar. Luego el cordero era preparado para ser consumido el día 15, que para efectos era en la puesta del sol del mismo día, pues los días en el calendario hebreo, como sabemos, comienzan a la puesta del sol, junto con hierbas amargas y pan sin levadura. La razón por la cual se consume pan sin levadura es en recuerdo de la noche que Israel salió de Egipto, ya que tuvieron que salir deprisa, no les dio tiempo para leudar la mesa del pan, por lo que comieron pan sin levadura. Uno de los detalles más interesantes del estudio de esta celebración es ver la estrecha relación de cada evento del Pesaj con los eventos en la vida de Masías Yeshua, lo cual es evidencia certera de que Él es el Mesías de Israel. Examinemos algunos detalles acerca de la Pascua, según capítulo 12 de Éxodo, y su relación con Yeshua. El cordero se cogía el día 10 del primer mes, Nisan o Aviv. Este es uno de los detalles que identifica a Yeshua como el Cordero Pascual, ya que, según los cálculos, su entrada a Jerusalén fue justamente el día 10 de Aviv. El Cordero era impresionado para estar seguro de que no tenía defectos. Yeshua fue impresionado durante esos 4 días por diversas personas. Fue impresionado por Pilato, Herodes, el gobernador, sumo sacerdote, Anás y Caifás. Todas estas personas lo tentaron o lo retaron con preguntas capciosas, pero Jesús mantuvo su pureza e integridad en todo momento. Amén. El cordero debía ser macho, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, era necesario que a través de un hombre género masculino fuésemos redimidos del pecado, tal como está escrito en el Bihashá, en el libro de Romanos 5, 12 y 19, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán
constituido justos. Amén. Debía ser sacrificado. Debía ser sacrificado entre las dos tardes. La frase entre las dos tardes se refiere obviamente a la hora novena, a las 3 de la tarde. Fue precisamente a esta hora que Jesús murió colgado en un madero. Según el libro de Mateo 27, 46 a 50 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían: al oído, Elías está llamando. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, hisopo, y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Yo le comentaba a mi esposa un día, cuando estaba preparando esto, decíamos que pesa que se pasa por alto. Cuando el ángel de la muerte pasó porque las casas de los hebreos allí en Egipto, ¿qué tuvieron ellos que hacer para ser liberados de la muerte? De que con un hisopo tomara sangre y untaran los dinteles de la puerta. Aquí vemos reflejado cuando Jesús está muriendo, un hisopo toma vinagre en vez de agua para que bebiera. Él ahí está liberando, luchando por la muerte, muere para liberarnos a nosotros de la muerte. Amén. Hay una tipología ahí, ¿verdad? O sea, mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero para la Pascua, Jesús estaba simultáneamente siendo sacrificado en el madero. Ninguno de los huesos del cordero debía ser quebrado. Dice Sermón 12:46. De forma similar, ninguno de los huesos de Yeshua fue quebrado a morir, ya que era costumbre quebrar los huesos de las piernas a todo reo que colgaban. La sangre del cordero debía ser rociada sobre los dinteles de la puerta, al igual que la señal de la sangre del cordero libró de la muerte a los israelitas. Es lo que yo decía: la sangre de Jesús nos libra de la muerte y del pecado. Amén. Fue durante esta celebración que Jesús murió, cumpliendo así la Escritura y dejándonos ver que sin duda Él es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Amén. Esta celebración da inicio a un periodo de una semana
los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Da inicio a un periodo de una semana en la cual no se debe consumir alimentos que contengan levadura. Por tal razón se come pan sin levadura, masá. Durante esta semana debemos estar comiendo masá. Y es bien sabroso que se puede preparar de esta forma. Hoy me comí 2. Mantequilla con queso y miel. Y en el horno el queso se derritió. Eso quedó excelente. Así le bajó un poco la panza. Amado, por tal motivo, por tal razón, entonces se come el pan sin levadura durante esa semana. El primer día y el 7º día son considerados días de reposo. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 16. En el Pesach, ayer era... me voy a desviar un poco. Ahora que estamos hablando de esta celebración, quisiera aclarar un punto muy importante y que ha traído anteriormente algo de confusión. Porque en Mateo 26, 17 dice lo siguiente, la versión Reina Valera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? En el pasuk anterior, versículo anterior, donde dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, realmente debe decir el primer día antes al comienzo de los panes sin levadura. Debería decir así. ¿Por qué? Porque el término original que aparece en un griego es protos, que puede significar primero, pero también puede significar antes. En este caso, debe ser traducido como antes, pues Jesús fue ejecutado durante la celebración de Pesach y ya estaba muerto cuando comenzó la fiesta de los panes sin levadura. ¿Tiene razón, verdad? Este mismo error de traducción lo encontramos también en Marcos y Lucas también. El abstenerse de comer alimento con levadura tiene un significado muy importante. La levadura es tipo de pecado, símbolo de pecado, por lo que a seguir el mandamiento estamos llevando a cabo un acto simbólico espiritual de rechazo al pecado. Y al igual que los israelitas consumieron el cordero y el pan de prisa, es nuestro deber apresurarnos a sacar de nuestra vida todo pecado. Por otro lado, el pan sin levadura, masá, el símbolo de Yeshua, el cordero sin defecto, o sea, sin pecado. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Juan, Yohanan 6:5,
6:35. Por lo tanto, cuando consumimos el pan sin levadura, estamos aceptando su sacrificio en nuestra vida. Fiesta de los primeros frutos. Bicuín, Baricá, 23, 9 a 14. Ahí está. Durante esta fiesta, el pueblo se presentaba ante el Cohen, sacerdote, y ofrecía la primicia, primero fruto de lo que había cosechado. El sacerdote mecía la ofrenda, en señal de que esta era aceptada por Abraham. Hoy me trajeron una primicia. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Yeshua? Que es lo importante, porque como siempre he enseñado, que Yeshua está en toda la Torah. Amén. La Torah de Bereshit hasta Malachi, es de Génesis hasta Malaquía, y obviamente en los libros apostólicos. Él es el primogénito de los muertos, primicia de la resurrección que tomará lugar cuando venga a buscar a su pueblo. Amén. Como está escrito en 1 Corintios 15, 20, 23. Dice, lo cierto es que Yeshua sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Amén. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Jesús recibirán vida nueva. Amén. Pero esta resurrección tiene un orden. Jesús fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Jesús serán resucitados cuando Él regrese. Amén. Jesús, luego de resucitar al tercer día, se presenta ante el Padre como ofrenda mecida, primicia de la resurrección que ocurrirá cuando venga a buscar a su pueblo. Amén. Cada una de las fiestas antes mencionadas, amado, para finalizar, antes mencionada, tiene un significado muy importante para nosotros. El que pudiéramos. La Pascua. Muerte de Jesús en un madero. Los panes sin levadura, vida sin pecado, la vida de Jesús. Los primeros frutos, resurrección de Jesús. Amén. Adonai trazó un plan perfecto, hermano. Trazó un plan perfecto y él no se equivoca. Amén. Para nuestra salvación a través de su Hijo Jesús. Amén. Y finalizo con esta palabra. Celebremos con gozo nuestra redención. Shabbat Shalom. Amén. Un saludo muy especial para la congregación Ayala, nuestra hija allá en Alto Muladino. Alegrémonos porque el Eterno tiene algo bueno para todos ustedes. Amén.
a nuestras hijas en Maracaibo, Bellasco, Maracaibo. Muchas bendiciones también. Aquí en Turba también muchas felicidades. En La Guaira, Bellasco, La Guaira, también muchas felicidades. Y a todos, Shabbat Shalom.